Bueno, chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Ya vimos algunos conceptos previos como proceso adiabático y calor, a lo mismo que CB y CP. Entonces, hoy vamos a ver ya la aplicación ya directa hacia la primera ley de la termodinámica. Compartir pantalla. Bueno, sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Va, perfecto. Bueno, entonces, la primera ley de la termodinámica utiliza el principio de la ley cero que vimos la sesión anterior. En la ley cero se dice que dos sistemas al estar en equilibrio, al estar en contacto van a tender al equilibrio. Y esto se traduce en una oración simple. Un foco caliente siempre le va a dar calor a un foco frío. Es decir, la temperatura, más bien el calor viaja siempre desde un cuerpo que esté más caliente hasta un cuerpo que se encuentre más frío. Y en la primera ley se puede aprovechar ese flujo de calor desde el cuerpo caliente hasta el cuerpo frío para generar un poco de trabajo a través del flujo de calor. Y bueno, pues ya entrando en la primera ley, esta ley es el conocido enunciado de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y está referido a que la energía no va a ser generada jamás en ningún proceso mágicamente, sino que solamente se va a transformar a otra forma a partir de una que ya se tenía previamente, pero siempre va a haber una transformación, nunca hay generación ni nada. Bueno, las dos formas principales de la energía son el calor y el trabajo. Y entonces, así la energía total de un sistema se representa con la letra U, el calor se representa con la letra Q mayúscula y el trabajo con la letra W. Y entonces la primera ley de la termodinámica queda así, como U es igual a el calor más el trabajo. Entonces, U es la energía total del sistema o energía interna del sistema y es igual al calor más el trabajo que pueda realizarse en el sistema. Y bueno, vamos a volver a ver las definiciones de los signos. Cuando nosotros tenemos un sistema, el trabajo puede entrar o salir del sistema, pero también puede entrar o salir calor. Cuando el trabajo sale del sistema, el trabajo tiene un signo positivo y esto hace alusión, por ejemplo, que si tu sistema es un auto, entonces significaría que el auto te está llevando a ti, está realizando un trabajo y tú estás, digamos que disfrutando de dicho trabajo. Cuando el trabajo entra al sistema, esto es el equivalente a tener un proceso con acción negativa. Esto es el equivalente a empujar el carro porque el carro no puede andar por sí solo. Por eso entonces el trabajo que entra al sistema se dice que es de signo negativo. Por otro lado, cuando el calor entra al sistema, tiene signo positivo y este es el equivalente a que en un ambiente aún en el cual hay mucho calor, como un desierto, una selva o un lugar donde hay mucho calor, tu sistema puede seguir funcionando porque todavía puede aceptar calor de parte del medio. Eso significa que entonces tu motor, o en el caso del motor del carro, no está tan caliente como para que cese el flujo de trabajo. Por otro lado, si el calor es negativo porque sale del sistema, este se considera negativo cuando sale porque significa que tu sistema ya no acepta más calor. Al contrario, ya está radiando calor al medio. Eso es el equivalente cuando el motor se truena, porque definitivamente aquí ya no puede haber flujo de calor. Ajá. Y bueno, nosotros entonces debemos de saber que un gas cuando se comprime puede realizar un trabajo. Y ya sea esta compresión de manera, de varias formas, puede suceder que aumentes la presión, disminuyas el volumen o hagas ambos procesos o el gas se enfríe. En cualquiera de estas presentaciones se puede realizar un trabajo. Y bueno, ese es el principio del funcionamiento de muchos motores, sobre todo los primeros motores industriales que hubo, los de la era de vapor y actualmente los de combustión interna.
Ahora, la transformación del trabajo en energía y a su vez en calor fue demostrado con el experimento de Joule, donde literalmente él lo que hacía es colgar una masa, un peso, en una cuerda. Ya saben que al mover un objeto en distinta altura, está realizando un trabajo. Entonces, ese trabajo, al realizarse, impulsaba un juego de poleas que impulsaban unas aspas que causaban turbulencia en un líquido. Al causar turbulencia, la energía mecánica que tú estabas aplicando se iba a convertir completamente en calor, y entonces así logró establecer una equivalencia entre el calor y el trabajo, y posteriormente se extendió esta equivalencia al trabajo eléctrico. Y bueno, en un proceso adiabático toda la energía se transforma en trabajo. Y bueno, ya habíamos visto lo que es el proceso adiabático, que es aquel en el cual se puede dar la compresión de un gas de tal manera que no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Y cuando tú dibujas un proceso adiabático, ves aquí lo que se llaman las curvas de isotermas, es decir, para cada temperatura distinta del medio se puede realizar un trabajo diferente. Es decir, la cantidad de trabajo depende también de la temperatura a la cual se realiza dicho trabajo. Además, si el proceso de transformación de calor a trabajo es completamente reversible, este proceso se llama isentrópico, es decir, que no hay formación de entropía. Y bueno, cuando un proceso no realiza trabajo, entonces toda la energía se destina a la producción de calor, y esto es prácticamente lo que demostró Joule. Y bueno, nosotros vamos a hacer este problema para comenzar. Ay, sí, bien. Gente esperando. Y bueno, entonces vamos a realizar este problema. Entonces tenemos como datos la presión 1, que es de 300 kilopascales. Tenemos la temperatura 1, que es de 300 Kelvin. El volumen 1, que es de 5 litros. Tenemos la presión 2 de 400 atmósferas, de 400 kilopascales, no son atmósferas, 400 kilopascales. Tenemos el volumen 2, que es de 7.5 litros, y la temperatura 2, sabrá Dios cuál sea. Y nos piden dos cosas: el trabajo realizado por la compresión del gas y el calor que se libera al medio. Recordemos que el calor, bueno, sí creo que se alcanza. ¿Sí se alcanza a ver esta parte todavía donde estoy escribiendo? Sí, profe. Ok. El calor es igual al CV por la masa del gas por el delta T. Y bueno, entonces dice que tienes un cilindro al cual se le hace una detonación de combustible, lo que les había puesto en otro video. Entonces tienes un cilindrito, el cual aquí tiene un gas. Normalmente para los automóviles este cilindro va a comprimir el gas hasta una posición más baja. Se comprime el gas, entonces queda compacto, y al momento que se hace la detonación eso se impulsa hacia arriba y entonces realiza un trabajo. Y estas son las distintas condiciones: antes de la explosión, después de la explosión. Y entonces ahí ya nos piden que calculemos el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, chicos? A ver, cuéntenme. PV igual a ratón. No, primero vamos a hacerlo con la gráfica para decidir cómo iría el proceso. Entonces, bueno, el cilindro no me sirve ahorita. El cilindro nada más es la idea.
Entonces, cuando yo hago la gráfica de presión contra volumen, cuando son isotermas, habíamos visto ahorita en la presentación que se comportan de esta manera. Estas las distintas temperaturas. Esta sería, por ejemplo, una temperatura 1, una temperatura 2, y aquí nosotros vemos que entre más baja sea la temperatura, menor va a ser el volumen que se tenga a una presión alta. Pero bueno, entonces, vamos a ponerle, digamos, escala. Estamos aquí en 300, aquí son 300 kilopascales, y lo vamos a llevar hasta 400. Además, también tenemos el volumen, que es de 5 litros al inicio. Aquí 5 litros, y después lo vamos a llevar hasta 7.5 litros. Entonces, es desde aquí hasta acá. Entonces, nuestro recorrido del gas es toda esta parte. Entonces, ¿qué forma tiene esto en el espacio? Pues tiene la forma de un lindo trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Exactamente. Entonces, el área es base mayor más base menor por la altura, todo esto sobre 2. Entonces, ¿cuánto mide la base? Bueno, si lo volteamos, entonces esta sería la base mayor. Si lo volteamos, esta sería la base mayor y esta sería la base menor de aquí para acá, y esta sería la altura. ¿Sí? De aquí para acá sería la altura. Entonces, esto sería... 700 por 2.5. Sí, no, 400. Son 400 más 300 por la altura, que es desde 2.5, ¿no? 7.5 menos 5, todo esto sobre 2. Entonces, ¿son qué? 700 por 2.5 sobre 2. El área es igual a 700 por 2.5, todo esto sobre 2. Esto es igual a 350 por 2. 825. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da ahí esa? 875. 875. 875. ¿Qué unidades va a tener? Estamos dividiendo. ¿Qué unidades? Pascal por volumen. Pascal ¿Kilopascal por volumen. litro? ¿Eh? Kilo. Entonces, las unidades de estos son kilopascales por litro. ¿Qué dan las kilopascales por litro? Joule. Entonces, aquí el trabajo total es de 875 joules. ¿Por qué daba esto? Pues porque tenemos que el joule, sus unidades son kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. El pascal, sus unidades son kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Y pues el litro es 0.001 metros cúbicos. Entonces, el kilopascal, entonces son 1000 kilogramos sobre metro, y eso. Pero entonces, 1000 que multiplica y 1000 que divide se anulan. Entonces, cuando multiplicamos directamente los kilopascales por los litros, son directamente joules, completamente. La otra forma es que multipliques pascales por metro cúbico, también te dan los joules. Pero esta es una de las pocas excepciones que estás multiplicando por 1000 y dividiendo por 1000. Pero bueno. Entonces, ya está el trabajo realizado por el sistema.
Primera pregunta. Luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué debo de hacer? Bueno, entonces, ahora lo que sigue por calcular es ¿qué? ¿Qué sigue? Temperatura. La temperatura. Entonces, ya voy a borrar toda esta parte. Nomás nos quedamos con el dato que era de 875. Lo voy a poner hasta acá arriba porque no está aumentando. Entonces, ya no necesitamos tampoco el diagrama. ¿Cómo calculamos la temperatura? Cuando, como dicen en el inciso B, que es cuando es puro aire, podemos considerar un gas ideal y realmente no hay diferencia cuál gas estemos trabajando. Pero entonces, esto es con la ecuación general del estado gaseoso, donde presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Nuevamente invertimos. Volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, T2 es igual a presión 2, volumen 2, por temperatura 1 sobre presión 1, volumen 1. Ahí está. Entonces, la temperatura 2 es igual a la presión 2, que son los 400 kilopascales. Los 400 kilopascales por el volumen 2, 7.5 litros. Vamos a ponerlo más bueno. Litros. Por la temperatura 1, que son 300 Kelvin. Todo esto sobre la presión 1, que son los 300 kilopascales, lo multiplica a los 5 litros. Y entonces tenemos que kilopascales con kilopascales se anulan, litro con litro también, 300 con 300 también, y solamente nos van a quedar los Kelvin. Entonces son 400 por 7.5 entre 5, o sea, 400 por 1.5 toca 600. 600 Kelvin. ¿Sí estoy bien o ya no sé dividir? Sí, 600. Sí, está bien. Está bien. Luego sí me sale, luego no. Pero bueno, entonces ya tenemos la temperatura. Entonces, vamos a suponer que que es un gas ideal y que nada más estamos tomando el aire, como es en el caso del B. Entonces, el calor lo calculamos ya directamente con la fórmula que tenemos de gas. Entonces, el calor lo calculamos directamente con la fórmula. Pero necesitamos la masa del gas todavía. Entonces, ¿cómo calculamos la masa del gas antes de calcular el calor? ¿Cómo calculamos la masa? PV es igual a nRT. Entonces, PV es igual a la masa sobre el peso molecular por RT. Entonces, la masa es igual a presión por volumen entre RT por el peso molecular. por el peso molecular. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte. Entonces, la masa es igual a la presión. ¿Qué presión teníamos? 300. Hay que transformarlo, los 300 kilopascales, a atmósferas. ¿Cuántos son 300 kilopascales en atmósferas? La presión 1 es igual a 300.000 pascales entre 101, 325 pascales sobre atmósfera. Los pascal con pascal se anulan y ya nada más nos queda la presión en atmósferas. Entonces, ¿cuántos son 300.000 entre 101.325? ¿2.8 o 9? 2.96.
2.96 atmósferas. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a sustituir. Entonces, la masa es igual a las 2.96 atmósferas, por el volumen es de 5 litros, todo esto sobre R, 0.082 litro por atmósfera sobre mol por Kelvin, son 300 Kelvin, y el peso molecular del aire, 29 gramos sobre mol. Sí se alcanzó. Poquito, pero sí. Entonces, litro con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y ya nada más nos van a quedar los gramos. Entonces, ¿cuánto es 2.96 por 5 por 29 entre 0.082 y le dan igual, y luego vuelven a dividir entre 300. Como 15, les debe dar como 15 gramos. A mí me dio 17.44. Perfecto. 17.44 gramos. Entonces ya está esto. Entonces ya nada más hay que calcular el calor. Entonces el calor total, el calor es igual a los 17.44 gramos por el CB del aire. A ver, compartir pantalla. Encontré esta bonita tablota. Aquí viene el aire, su CB es de 0.718 kilojoules sobre kilogramo, pero si dividimos kilo con kilo se anulan y ya queda joule sobre gramo. ¿Sí? Entonces, es 0.718 el CB joules sobre gramo por Kelvin. Y la diferencia de temperaturas, que era de... Ay, sí es cierto, ¿cuál era la T2? Ya no la noté. 600. Entonces son 600 menos 300, dan 300. Entonces Q es igual a 300 por 17.44 por 0.718. Kelvin con Kelvin. Sí, yo voy a borrar esto. Me salió 3981.97. ¿Cuánto? No te escucho casi. 3981.97. Joules. Esos son 600 menos 300 Kelvin. Igual Kelvin con Kelvin se anulan. Y gramo con gramo y ya nada más te quedan joules. Entonces, ya de la energía total, vas a tener que la energía total es igual al calor más el trabajo. Entonces, el calor esta es, digamos que toda la energía. Entonces, el calor que se liberó en medio es igual a la energía menos el trabajo. Entonces, el calor es igual a los 3.981.97 menos los 875 joules. Entonces, ya el calor liberado al medio, ¿cuánto fue? $3,106.97. Ese es el calor liberado. Ahora, entonces, ese es el inciso B. Yo creo que ahorita regresando, hacemos ya el C. Para hacer el inciso C, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues se debe de considerar
se debe de considerar entonces que este volumen lo vamos a dividir en 3. Entonces, cuando hagamos el cálculo de cada masa, vamos a trabajar, en vez de los 5 litros que habíamos hecho, vamos a trabajar 5 tercios de volumen. Y en vez de trabajar el peso molecular nada más de 29 para el caso del aire, vamos a trabajar 18 gramos sobre mol para el caso del agua, y el dióxido de carbono que pesa ¿qué? ¿Qué es? 12 más 32, 44 gramos sobre mol. 44 gramos sobre mol para el dióxido de carbono. Es lo que vamos a hacer ahorita revisando. Bueno, dudas, comentarios, preguntas. Tienen 190 segundos antes de que se corte la llamada. La videollamada. Entonces, ¿Nada? el que sacamos con el CB es la energía del sistema. El calor, sí, la energía del sistema, que en realidad fue calor, todo ese calor que se liberó por la explosión y todo. Gracias, prof. Claro. Bueno, denme hasta las 11:15 para guardar el video todo. Y ahorita nos vemos a las 11:15. Sale. Profe, Sí, profe. Sale.